Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos hoy a partir del punto 2094. Estamos dentro de la explicación del primer mandamiento y después de que habíamos desgranado el tema de la fe, de cómo examinar nuestra fe para ver si amamos a Dios sobre todas las cosas, habíamos examinado también la esperanza y ahora examinamos la virtud de la caridad. Dice el punto 2094. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. Aquí habla de distintos pecados contra el amor de Dios. En concreto, menta 5. La indiferencia. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. En segundo lugar, la ingratitud. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Siguiente, la acedia. La acedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo, se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Bueno, pues como veis, según la tradición católica se describen distintos pecados posibles contra la caridad. Nosotros comenzamos por el primero, el de la indiferencia, y hasta donde lleguemos. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia, dice en primer lugar. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. Quizás para entender la gravedad de este pecado, del pecado de indiferencia, igual es bueno que comencemos también por hacer una referencia a cómo la indiferencia es más grave de lo que parece, ¿no? Entre nosotros. Lo digo porque nosotros tendemos a pensar que los pecados de acción son los de obra, etcétera, son los verdaderamente graves, ¿no? Y los pecados de omisión, pues no son tan graves. Al fin y al cabo es no hacer el bien, pero tampoco has hecho nada malo, ¿eh? Entonces nosotros tenemos eso en mente. Aquí lo que es malo de verdad, lo más grave, es matar, robar, etcétera. Pero vamos, los pecados de omisión, por supuesto, ¿no? Sí, son pecados, pero al fin y al cabo has dejado de hacer el bien, tampoco has hecho mal, ¿no? Luego no será tan grave. Pensamos eso ingenuamente, ¿no? Incluso en el plano humano, fijaros, eso no es así. Incluso en el plano humano. Porque no es verdad acaso que solemos decir, ¿no? En nuestra propia forma en nuestro refranero incluso, el mayor desprecio es no hacer aprecio. O sea, es decir, que tú la manera para el mayor mal que puedes hacer en la otra persona, igual ya no es, fíjate, ni insultarle, sino no hacerle aprecio. La indiferencia es el peor de los castigos. Con lo cual, tenemos que relativizar mucho eso de que no importa en absoluto, no, o como que al fin y al cabo no he hecho mal a nadie. No. La indiferencia es el peor de los castigos. A veces se dice, no, castígale con la indiferencia. Y en ello caemos en cuenta de que no es cierto de que el pecado de omisión sea menos grave. Puede ser más duro la indiferencia que el insulto incluso. Puede ser más duro. Se puede hacer más daño, puede haber más maldad en la indiferencia que en el insulto. A veces uno quisiera que una persona le dijese algo, aunque me diga cosas duras, aunque me vaya a ofender, pero que me venga, que me diga, que se tome en serio esa relación, ¿no? Pero que no responda con la indiferencia, porque puede llegar a ser lo más grave, lo más grave.
Bueno, si esto ocurre, ¿no?, en la relación humana, yo he querido partir de esta experiencia para que ahora la refiramos a Dios, ¿no? Y referida a Dios uno dice, bueno, la indiferencia es el desamor, ¿eh? La indiferencia es el desamor, y entonces no hay cosa que más le puede doler. Pues por ejemplo a alguien pues que su marido le ha traicionado, ahora verle por ahí, oye tú, y se cruza como si no pasase nada, ¿eh? Ahora, una indiferencia que dice, sea posible, pero ¿cómo es posible que tenga esa indiferencia? Bueno, porque es el signo del desamor. O sea, lo más grave puede ser la indiferencia. Mira, casi más valdría que le dijese algo, aunque sea ofensivo, pero esa indiferencia es signo de desamor. Y puede ser más grave y más malévola, que incluso las palabras ofensivas. Bueno, la Madre Teresa de Calcuta dijo aquella famosa frase: el mayor pecado es la indiferencia. Ese es el mayor pecado, decía ella. Es una frase pues que se ha hecho muy famosa y que nos ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Gracias a esa mujer llena de amor, que era la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, que nos hace reflexionar de que sin amor, cuando borramos el amor de nuestra vida, estamos actuando gravemente y malévolamente. Bueno, he puesto el ejemplo de las relaciones humanas para que ahora lo refiramos a Dios y nos demos cuenta de que es un pecado muy grave la indiferencia hacia Dios, la indiferencia. Igual, para explicarlo, me voy a servir de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. La tenéis en Mateo 13. Decía: una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos de 100, otros de 60, otros de 30. El que tenga oídos, que oiga. Le pedimos pues al Señor tener oídos, no para oírle, y tener el corazón abierto para entender también lo que esta palabra nos quiere iluminar, ¿no? Bueno, pues aquí hay tres lugares, hay tres formas de frustrar esa semilla de la palabra. Podríamos decir ese don del amor de Dios. El don del amor, que tiene la imagen de esa semilla que el sembrador siembra. El don del amor de Dios tiene tres formas de frustrarse: cayendo al borde del camino. El camino, lógicamente, pues la tierra está dura, o incluso hay piedra, o incluso hay asfalto, y claro, en el asfalto la semilla no va a penetrar, allí rebota, ¿no? Es la indiferencia, es el pecado de indiferencia. A diferencia de la semilla que cae entre abrojos, entre zarzas, decimos nosotros, entre zarzas, y claro, ¿qué ocurre? Que crece la semilla, crece el trigo, pero también crecen las zarzas, ¿no? Y entonces crecen las dos. Y al principio parece que no hay problema, que hay sitio para todos, no hay sitio para el trigo y hay sitio para las zarzas, pero claro, llega un momento que las zarzas se acaban comiendo al trigo, y esta imagen nos está refiriendo a que tenemos como enemigo de nuestra vida espiritual al mundo, que uno sí quiere seguir a Dios, pero también quiere seguir al mundo. Crece el trigo, pero crecen las zarzas. Al principio parece que es compatible ser cristiano y ser mundano, pero al final el mundo, como enemigo de la vida cristiana, se acaba comiendo al trigo. ¿Quién quiere jugar a dos barajas? ¿Quién quiere poner una vela a Dios y otra vela a este mundo, no? Claro, al final la zarza se acaba comiendo. Parecía que se podía compaginar, pero al final, en vez de cristianizar el mundo, se ha mundanizado el cristianismo, y las zarzas se comen al trigo. Es el mundo como enemigo de la vida espiritual, el mundo. La tercera semilla es la que cae en terreno pedregoso, que hay tierra, sí, pero tiene poca profundidad, tiene piedra muy cerca, o sea, no pueden las raíces profundizar mucho. Y al principio coge con fuerza, prende con fuerza. Pero claro, en cuanto que las raíces no pueden bajar más y hay sequía y entonces
el sol calienta, pues enseguida se seca, ¿no? Y es la imagen de la carne, mundo, demonio y carne, la carne como enemigo de la vida espiritual, la falta de perseverancia, el no abrazar la cruz, la alergia a la cruz, de alguna manera la incapacidad de agarrarnos a ella y seguir a Jesucristo. Sí, comenzamos con mucha fuerza, pero en cuanto que vemos que hay sufrimiento, en cuanto que vemos que hay que abrazar la cruz, ahí nos cansamos y lo dejamos ya. O sea, por lo tanto, lo que tradicionalmente, ¿no?, pues en la doctrina católica se decía que hay 3 enemigos de la vida espiritual, están reflejados en esta parábola del sembrador. El mundo está reflejado en la imagen de las zarzas que crecen junto al trigo y acaban comiéndose al trigo. La carne está reflejada en ese terreno pedregoso de poca profundidad que sí, que al principio crece parece que prende con mucha facilidad, pero en cuanto que sopla, en cuanto que el sol calienta, y claro, y no tiene raíces profundas, se cansa y se seca, se seca. Y por tanto, nosotros, y si yo estoy ahora subrayando esta parábola, es para que caigamos en cuenta que de los 3 enemigos de la vida espiritual, mundo, demonio y carne, precisamente el demonio es el que se refiere en esta parábola a esa semilla que cayó al borde del camino, en un lugar en el que la tierra no estaba abierta a recibir la semilla, era puro asfalto, y lógicamente esa semilla es robada por el maligno, según dice el mismo Jesús en la interpretación que da la parábola, es robada por el maligno. Es decir, este es el pecado de indiferencia. La semilla cae y no hay tierra para cogerla, está totalmente endurecida, le rebota, como se dice popularmente, ¿no? Le rebota, no hay capacidad de acogida a esa semilla. Decía Gironella, decía, me temo que Satanás conquiste el mundo precisamente a través de la indiferencia. Y claro, y este es el drama, ¿no? El drama de que el hombre de hoy pues puede llegar a ser indiferente ante la llamada de Dios, ante esa semilla que Dios ha puesto dentro de nosotros, que todos la tenemos, tenemos una especie de deseo de Dios, deseo de infinito. Y dice uno, bueno, pues algunos parece que no oyen eso, ¿no? Si Dios ha puesto dentro de nosotros un deseo natural de infinito, un deseo natural de felicidad, una apertura del hombre, ¿no?, a la trascendencia, algunos parecen que eso no lo tienen. No, sí que lo tienen, sí que lo tienen. Lo que pasa es que existe un pecado que se llama la indiferencia. Ojo, y también existe un pecado que se llama el que no seamos valientes evangelizando, yendo y proclamando el evangelio y llegando a esas personas y suscitándoles también, ¿no?, pues el cuestionamiento y suscitándoles la llamada en nombre de Dios y lanzándosela. O sea, puede ser un pecado nuestro por no evangelizar como debiéramos de evangelizar también, pero que no nos quepa duda que todos tenemos dentro de nosotros una semilla de Dios, una semilla que llama a Dios, que nos da un deseo de trascendencia. La tenemos todos, hemos sido creados por Dios de esta manera, abiertos a la trascendencia, abiertos al infinito, abiertos a Dios. El hombre ha sido creado con hambre de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese hambre de Dios, claro, también se le puede saciar de mala manera, ¿no? Igual que las madres le dicen a los niños, oye, no comas tantas chucherías y tantas bobadas que luego llegas a casa y no comes. Claro, si te estás quitando el hambre con bobadas de esas, luego llegas a casa y cuando hay un plato para comer como Dios manda, no tienes hambre. Ojo, también ocurre eso. O sea, que hemos sido creados con un deseo de infinito y con un deseo de trascendencia, con hambre de Dios, pero a veces ese hambre de Dios lo que hacemos es, saciarla de mala manera con tonterías y luego, claro, el hombre se queda adormilado, ¿no?, anestesiado en ese deseo de trascendencia, ¿no? Eso sí que es el opio del pueblo. El opio del pueblo es el que nosotros estemos anestesiando ese hambre de Dios, esa sed de infinito que tenemos dentro de nosotros, anestesiándolo, pues eso, ¿no?, con pan y circo,
anestesiándola con comer y beber y escuchar un poco de música y ponerme los Walkman en las orejas para que no me distraiga nada y estar yo a lo mío, ¿no? O sea, existe también esa tentación en esta sociedad, ¿no?, que está como adormilando esa llamada de Dios. Lo vemos, lo estamos viendo, que es la situación de un cierto pasotismo en nuestra cultura, que no quiere hacerse preguntas por la trascendencia. Está muy extendido entre nosotros. Es el no querer hacerse preguntas. No me quiero comer la cabeza. En el fondo, es quien así obra, ¿no?, con indiferencia, ahogando esa llamada que tiene dentro de su ser, ¿no?, hacia Dios. Quien actúa así está renunciando a ver la realidad. Es la estrategia del avestruz, ¿no?, de quien se dice que cuando se ve atacada o en peligro opta por meter la cabeza debajo del ala y pensar que como ella no ve nada, pues ya pasará el peligro, ¿no? O sea, es decir, es no querer preguntarse, no querer hacerse preguntas. ¿Y qué hay más allá de la muerte? Yo no sé. Y bueno, ¿y qué ocurre? Pues que las preguntas trascendentes se las toma con indiferencia. Ahora, también hay que decir que existe todo un montaje alrededor nuestro que eso lo hace posible, ¿no? Un montaje de consumismo, de materialismo, que nos engaña fácilmente, ¿no? Un montaje que parece que está hecho para no pensar. Podría ser perfectamente el lema de esta sociedad: consume y calla. Venga, tú consume y calla y mira, y si tienes un mal momento, pues te pones un poco música así muy fuerte, y así se te pasa esa tentación que has tenido de pensar. Porque parece, ¿no?, que tal y como está esto montado, a veces pensar es una tentación. Y entonces uno, pues mira, se mete en el jaleo diario, se mete en la marcha de fin de semana, mira que al fin y al cabo ya queda menos para el viernes, ya queda poquito, y entonces se nos va pasando, ¿no? Y entre la televisión, pues el internet, los vídeos, lo otro, se nos va aliviando la semana y ya llegará el fin de semana. Es así, es así, ¿no? Y así uno dice, para no comerse la cabeza, como dicen algunos, para no hacerse preguntas molestas, ¿no? Existe, ¿no?, este riesgo de todo un montaje que parece que está ayudando a la indiferencia. Ahora, lógicamente esta postura es una postura insensata, y lo digo en el sentido etimológico y literal de la palabra, insensata, es decir, sin sentido. Es vivir, tirar para adelante, renunciando a buscar el sentido de la vida. Y para no sentirse incómodo, pues uno sencillamente se deja manipular por una sociedad de consumo para que así no me sienta incómodo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el Señor también tiene muchas maneras de salir a nuestro encuentro. Y aunque nos escondamos de muchas maneras, Él también sale a nuestro encuentro, de muchas formas, ¿no? En acontecimientos ante los cuales ya no podemos esquivarnos las preguntas, como la muerte de seres queridos y situaciones claves en nuestra vida, fracasos o momentos de gracia también, ¿no? Cuando nace un hijo, hay momentos en los que, por mucho que intentemos evadirle a Dios y escondernos, ¿no?, y refugiarnos en la indiferencia, el Señor también, gracias a su bondad, es insistente, ¿no? Es insistente. Y también algunos han hablado de la neurosis de la almohada del domingo. ¿Qué quiere decir? Que cuánta gente también ha estado suspirando por el fin de semana, llega el domingo a la noche y dice, y otra vez volver a empezar, pero ¿qué sentido tiene esta vida? Y hay momentos en los que nos llegamos a preguntar esto, ¿y qué sentido tiene esta vida, no? Y entonces es cuando el Señor está tocando nuestro corazón, que se había pertrechado, ¿no?, se había refugiado en la indiferencia, y nos hace entender el sinsentido, ¿no? El sinsentido de la vida refugiada en la indiferencia, ¿no? Uno no puede responder ante la pregunta del sentido de la vida y el más allá de la muerte y quién me ha creado y qué sentido tiene mi vida, diciendo, bueno, pues no sé, no me importan a mí esas preguntas no me importan. Pero ¿cómo que no te importan? Vamos a ver. ¿Cómo que no te importan? Esas preguntas, que alguien diga que no le importan, que no me importa quién me ha creado, que no me importa qué hay más allá de la muerte, que tú digas eso es un signo de enfermedad del corazón.
Porque es absurdo. Hombre, a mí no me importa quién gane la liga, a mí no me importa, claro, porque son cosas indiferentes. A mí, al fin y al cabo, ¿qué más me dará? ¿Quién gane la liga? ¿O qué más me dará esto que el otro? Soy yo, yo, de eso ni como, ni bebo, ni eso a mí no me afecta. Pero ¿quién me ha creado? ¿Qué sentido tiene esta vida que hay más allá de la muerte? Hombre, eso me afecta mucho, ¿no? Entonces, yo, ante esas preguntas, que yo me muestre indiferente, eso revela una enfermedad del corazón. Fijaros que decía Nietzsche, que es un filósofo nada cristiano, por cierto, ¿no? Pero por lo menos era un hombre que se cuestionaba y no era indiferente, ¿no? Y se preguntaba radicalmente el sentido de la existencia, ¿no? Desde luego no era un pasota, ¿no? Decía este filósofo Nietzsche, decía, no deja de ser una anormalidad el tomarse normalmente los problemas anormales. Y en este juego de palabras, ¿qué quería decir él? Hombre, que desde luego es signo de una sociedad enferma, o sea, anormal, el que se tome como si no pasase nada, pues las cuestiones claves de la vida, ¿no? Pues ¿quién ha creado este mundo? ¿Y quién más allá de la muerte? ¿Qué sentido tiene mi vida? Bah, ¿qué más dará? Estas preguntas no me importan mucho. Si total hay otras que me importan más, como por ejemplo, ¿a dónde vamos este fin de semana? O qué plan tienes para tal, o te van a subir el sueldo, o esas otras preguntas son las que me importan. Pero ¿cómo te pueden preocupar más estas preguntas intrascendentes que las otras? Y eso es signo de anormalidad, es signo de que el corazón está anestesiado. Si te preocupa más, si te van a subir el sueldo, o a dónde vamos de vacaciones, o qué plan tienes para el sábado a la noche, si te preocupa más eso, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Quién te ha creado? ¿Y qué hay más allá de la muerte? Es que tu corazón está enfermo, ¿eh? Esa indiferencia muestra pues una enfermedad, ¿no? O un pecado grave, claro, un pecado grave. Por eso esa frase de Nietzsche no deja de ser una anormalidad. El que nos tomemos normalmente los problemas anormales, pues es una reflexión importante, ¿no? Para tomarnos en serio, ¿no? Los problemas de la vida. Es una llamada a tener pasión por la verdad. Ojo, pasión por la verdad. O sea, que solamente la vida no podemos vivirla felizmente de espaldas a la realidad. Hay que vivirla en toda su pasión. A eso se refiere, ¿no? Por lo tanto, este pecado de la indiferencia, esa semilla que cayó al borde del camino y que rebotó, y vino el maligno, dice Jesús en ese capítulo 13 de San Mateo, vino el maligno y se llevó la semilla. Por lo tanto, el maligno, el demonio, tiene como pecado, yo diría, que más está influyendo, ¿no?, para que ahonde nuestra cultura, la cultura de todos los tiempos, la indiferencia. Es el pecado en el que actúa Satanás de una manera más en directo. Así como los pecados de la carne y los pecados del mundo, bueno, Satanás, vamos, claro que también él influye en ellos, pero él actúa en diferido, a través de la debilidad de la carne, a través de la mundanidad, ¿no? Pero en la indiferencia él actúa en directo, suscitando indiferencia ante el amor de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el pecado de la indiferencia como uno de los pecados ante el amor de Dios, ante la caridad de Dios. Creo que también existe en los momentos actuales un gran aliado del pecado de la indiferencia, un gran aliado, que es el relativismo. El relativismo, el que, bueno, sencillamente, pues, nuestra cultura no valore la verdad, incluso la ponga bajo sospecha. A veces en la cultura actual, me lo habéis oído más de una ocasión, pero creo que es muy importante subrayarlo, en la cultura actual la fe en la verdad es puesta bajo sospecha, como diciendo que eso es fundamentalismo, que es soberbia. Como si aquellos que creyesen en la verdad, que creyesen en la revelación, estarían cayendo en un pecado de soberbia. Claro, se creen poseedores de la verdad, ¿no? Y entonces, claro, pues parece que lo humilde sería
pues oye, mira, que alguien no cree en el fondo, yo no me creo en posesión de la verdad, cada uno tiene su verdad, y entonces, pues mira, yo para mí esto, para ti lo otro, y eso sería lo humilde. Pero claro, creer en la revelación, creer en que Dios ha hablado, creer en que Dios es el mismo para todos, pues entonces eso es soberbio. Es soberbio. Entonces el relativismo se presenta curiosamente se presenta bajo piel de bondad, ¿no? Bajo piel de humildad, de tolerancia, de convivencia, de paz, ¿no? Así se presenta el relativismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que es increíble, ¿no? Porque es tener la capacidad de vender una burra, vamos, como si fuese pues un caballo de carreras, ¿no? Es una capacidad de mentirnos culturalmente tremenda, ¿no? Porque vamos a ver, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Y si Dios, como Padre, si Dios en su bondad y en su misericordia, Él decide, como ha decidido en la revelación, ¿no? Él decide hablar al hombre y descubrirse y acercarse a Él, hacerse hombre, caminar junto a nosotros. Y si Dios en su bondad nos quiere hablar y si nos quiere descubrir, entonces ¿qué pasa? Nosotros vamos a decirle, no hagas eso, no hagas eso. No hagas eso porque entonces nos fastidias el relativismo. Nos fastidias el relativismo, que nosotros no queremos que haya una verdad absoluta. Oye, pero Dios es la bondad, Dios es el amor, Dios se acerca precisamente para preservarnos de nuestra ignorancia, porque Él está viendo cómo estamos dando, pues vamos dando tumbos, ¿no? Como se dice, no acertamos a conocer el sentido de la existencia, y por pura misericordia y bondad Dios decide acercarse a nosotros, darse a conocer, ¿no? Hablarnos, que es una bondad de Dios, ¿no? Pura misericordia hacia nuestra situación en la que el hombre está perdido, ¿no? Y ha perdido la capacidad de conocer la verdad, ¿no? Y Dios en su bondad se revela, y a nosotros eso que nos parece mal, ¿o qué? El cristiano no es aquel que posee la verdad, más bien es la verdad la que le posee al cristiano. Nosotros no somos dueños de ella, es ella la que es dueña de nosotros, que es muy distinto. Por lo tanto, lo soberbio no es creer en el amor de Dios. Lo soberbio es no aceptarlo, no creerlo, diciendo, no vengas a mí como a imponerme lo tuyo. No, ya veré yo a qué tengo que adherirme y a qué no en cada momento, según me convenga, según mi ideología, según me parezca. Es curioso, que esta cultura tiene la capacidad de vender las cosas, vamos, con una imagen totalmente contraria a lo que son en realidad. Lo auténticamente soberbio es el relativismo, que quiere hacer una verdad a nuestra medida, y entonces nos molesta que Dios sea tan bondadoso que se revele y se nos descubra y se nos hable. ¿Por qué? Porque entonces, claro, si Dios se ha hablado y se ha descubierto, entonces yo tengo que amoldar mi vida y mi pensamiento a la revelación de Dios. Y eso ya les molesta, fíjate tú. Y entonces, la auténtica soberbia es el relativismo, ¿no? Y la auténtica humildad es el abrirse al amor de Dios que se revela, y uno dice, bendito sea Dios que ha tenido misericordia de mí, de nosotros, y se nos ha revelado, ¿no? Entonces, lo humilde es adherirse a esa revelación. Yo no me creo en posesión de la verdad, no, es la verdad la que por misericordia ha venido a nosotros y nos ha poseído, nos ha hecho hijos suyos. Por eso digo que un aliado muy grande, ¿no?, de nuestros tiempos, un aliado muy grande de la indiferencia es el relativismo. Es el relativismo. Bien, pues doy un par de citas, ¿no?, de un conocido filósofo español, Alejandro Llano, que explica esto un poco en profundidad, y yo creo que es bueno, ¿no?, que insistamos en esto. Decía antes, para entender lo que voy a decir, que todos hemos sido creados con una llamada a Dios. O sea, el hombre es religioso por naturaleza. Dios, al crearle, como es imagen y semejanza de él, ha dejado inscrito en su naturaleza una llamada incluso natural. O sea, naturalmente el hombre, antes de recibir la predicación, tiene una llamada de Dios en su propia naturaleza, ¿no? El hombre es religioso por naturaleza,
porque al ser creado, ya Dios ha dejado impresa en su naturaleza esa huella divina. Bien, eso que decía yo antes, que alguno dirá, sí, pues a algunos no se les nota. Bueno, pues aunque no se les nota, que no os quepa duda que esa llamada a Dios, esa apertura a la trascendencia, la tenemos todos, todos. Hasta el que se confiesa ateo redomado, la tiene. Tendrá muchos errores, la tendrá ahogada, la tendrá secuestrada, la tendrá yo qué sé qué, pero la tenemos todos, ¿no? Bueno, pues entonces, partiendo de ese aspecto básico, hay que decir que el hombre, decía Alejandro Ollano, el hombre es libre a causa de la aspiración que lleva inscrita en la profundidad de su espíritu y que le conduce a Dios. Lo digo porque, claro, nosotros a veces entendemos por libertad, tenemos una gran equivocación, que es casi, nos parece que libertad es indiferencia, es una cosa libertad es elegir entre una cosa y su contraria. No, libertad es, dice él, es la propia aspiración que tiene el hombre de verdad y de bien. Es la apertura que tiene el hombre en su interior. El hombre es libre no a pesar de esa inclinación, como si esa inclinación le quitase la libertad, no. El hombre es libre a causa de esa inclinación, gracias a ella. La libertad no se define por la indiferencia entre el bien y el mal, sino por la atracción ejercida por el bien. Eso es lo que nos hace libres, que el bien nos atrae, que Dios ha puesto en nuestra naturaleza una llamada al bien y a la verdad, entonces somos atraídos por ella. Eso nos hace libres. Nosotros tendemos a pensar ingenuamente que libertad es pues poder elegir indiferencia ante el bien y el mal. No, eso no es libertad, eso es la perversión de la libertad. Cuando uno es indiferente ante el bien y el mal y se siente igualmente atraído por el mal como por el bien, o incluso más atraído por el mal que por el bien, eso es la libertad enferma. La libertad enferma. Hay pues, digamos, dos conceptos de libertad. Un concepto de libertad que no es tan, digamos, que no está tan entroncado con la tradición cristiana, que es sencillamente una pura elección. Elegir entre dos cosas. Mire, la elección entre dos cosas, pues para eso no hace falta ser muy sabio, ¿no? Eso es sencillamente la capacidad, pues de opción de la persona. Claro que existe. La prueba es que existe el pecado. Pero ese es un concepto muy superficial de libertad. La libertad, en el concepto agustiniano del término, San Agustín la definía como la capacidad que el hombre tiene para el bien. La libertad no es indiferencia ante el bien y el mal, sino el ser atraído, ¿no? El que el hombre es atraído por el bien y tiene la capacidad de conducirse hacia ese bien por el que es atraído. Eso es libertad. La prueba, yo lo he dicho esto como argumento en muchos lugares, ¿no? Que creo que es un argumento, pues la prueba de que la auténtica libertad es esto y no lo de meramente elegir entre dos cosas, la prueba de que esto es la libertad es una cosa bien clara. ¿En el cielo seremos plenamente libres? Sí, allí seremos plenamente libres. ¿En el cielo podremos pecar? No, en el cielo es imposible pecar. Entonces, no somos libres en el cielo, ¿no? Sí, somos libres. Lo que pasa es que el concepto que tenemos nosotros de libertad es que es de pitiglas, como se dice. Es un concepto pues muy superficial. En el cielo seremos plenamente libres y allí no podremos pecar, lo cual quiere decir que tenemos que purificar mucho el concepto que tenemos de libertad. La libertad es, pues, la capacidad que tiene el hombre de responder a esa atracción que el bien ejerce en nosotros. Somos atraídos por Dios y libertad consiste en poder responder a esa llamada. Y Dios nos ha dado un entendimiento y una voluntad para poder responder a esa llamada. Eso es ser libre. Esto es importante, ¿no? Es importante esto, porque así
Así nos libramos de un relativismo, ponemos resistencia a un relativismo que es muy importante responderlo, porque es que si no caemos en el pecado de la indiferencia, somos indiferentes, ¿no? Pues también otra cita de este mismo autor es la siguiente, ¿no? Decía él: el pluralismo no equivale en modo alguno al relativismo, como nosotros muchas veces pensamos, o por lo menos así se transmite entre nosotros, ¿no? El pluralismo no equivale en modo alguno al relativismo, ni tampoco la actitud de diálogo, que es importante, que entre nosotros tiene que haber un diálogo con los que piensen distinto, ¿eh? El diálogo no es lo mismo que indiferencia. El hecho de que yo dialogue con otras personas, etcétera, no quiere decir que me dé lo mismo, todo lo contrario. Es más, si gracias al pluralismo podemos y debemos de dialogar, es porque en el fondo creemos en una verdad objetiva y tenemos la esperanza de también poder acceder a ella. Y yo, cuando dialogo con otra persona, tengo la esperanza de que también esa persona pueda conocer esa verdad que yo pretendo presentarle. Y también, lógicamente, yo estoy abierto a conocer la verdad que esa persona me pueda descubrir. O sea que no planteemos el pluralismo como sencillamente, bueno, pues es una indiferencia aquí, cada uno con lo suyo. No, el pluralismo es un camino hacia el diálogo, y el diálogo es un camino hacia el descubrimiento de la verdad. Y esto hay que afirmarlo, afirmarlo como antídoto frente a la indiferencia, que, como decía antes, es el mayor de los pecados, decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El mayor de los pecados. Recientemente el Papa Benedicto XVI, en la fiesta del Corpus, predicaba algo muy, yo diría, muy intuitivo. A veces en palabras muy sencillas se dicen cosas muy profundas, ¿no? Y decía él, ¿no? Dios nos ha hecho libres, pero no nos ha dejado solos. A mí me llamó la atención esa frase tan sencilla y tan precisa del Papa, ¿no? Decía: Dios nos ha hecho libres, pero no nos ha dejado solos. ¿Qué quiere decir esto, no? Que claro, nosotros entendemos la libertad. Ahora, Dios te ha hecho libre, pues venga, tú ahora por tu cuenta, ¿no? Como que entonces tú ya no hay ningún camino. Tú te construyes el camino a tu medida, ¿no? Eres libre, luego, pues en vez de decir la verdad nos hará libres, la libertad nos hará auténticos, ¿entiendes? Pues yo con mi verdad yo con mi libertad me hago una verdad a mi medida. Claro, es que el Papa no podía ser más sencillo y más preciso a la vez. Dios nos ha hecho libres, pero no nos ha dejado solos. Es decir, Él te acompaña para que tu libertad sea bien ejercida en la atracción hacia el bien y no hacia el mal. Él te acompaña como compañero de camino. Él es el camino también que conduce al Padre. Él nos marca el camino de los mandamientos, que los estamos explicando ahora, por cierto, ¿no? Estamos en el primer mandamiento. Él nos marca el camino de los mandamientos. Él me ha hecho libre, pero no me ha dejado solo. Y eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que la libertad sin la verdad pues se pervierte. La libertad sin la adhesión a la verdad y sin la atracción hacia el bien, pues la libertad ha terminado sus días, ¿no? Pierde la vocación para la que ha sido creada. La libertad se autodestruye cuando no es ejercida en la respuesta al bien y a la verdad de Dios. Se autodestruye, es la perversión de sí misma. Bueno, pues me quedo con esta palabra del Papa. Dios nos ha hecho libres, pero no nos ha dejado solos. Por eso nosotros tenemos que rechazar, ¿no?, la tentación de la indiferencia. Dios es amor. Dios es amor, y nuestra libertad tiene que responder a ese amor. Estamos llamados a amar al que nos amó. Estamos llamados a confesar a quien es el autor de la verdad. No podemos ser indiferentes ante las cuestiones determinantes y trascendentes de la vida. No podemos ser indiferentes. Sería un pecado muy grave. Sería un pecado muy grave
el que el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios luego se mostrase indiferente ante él, ¿no? Parafraseando un poco lo que decía yo antes de que la indiferencia es el peor de los castigos, o el mayor desprecio es no hacer aprecio, también hacia Dios, posiblemente a Dios, le ofenda más la indiferencia que la blasfemia. No sé si lo hemos pensado alguna vez, pero puede ser así, ¿no? Si el refrán dice, el mayor desprecio es no hacer aprecio, a Dios le puede ofender más la indiferencia que la blasfemia. Cuando esa indiferencia, pues es un rechazo de la apertura a Dios, ¿no? Igual que nosotros decimos, castígale con la indiferencia, pasa de él totalmente. Bueno, apliquemos eso a Dios. A Dios le puede doler más nuestra indiferencia que nuestra rebeldía. Cuando Job se rebelaba delante de Yahvé y se quejaba y le decía, y maldito el día que me creaste, si ojalá hubiese muerto cuando nací, y tenía esa auténtica rebelión, y Job estaba pues auténticamente quemado, ¿no? Pero fíjate una cosa, pero Job estaba rebelde, pero estaba hablando con Dios, ¿sabes? Se estaba desahogando con él, le estaba reprochando a Dios, no era indiferente Job cuando tenía aquel rebote tan grande, ¿no? Y decía burradas, y maldito el día en que me creaste, y yo... Pero en esa rebelión no era indiferente. Y aunque sus palabras pues eran muy atrevidas y luego fue reprendido, ojo, es mucho peor que eso, muchísimo peor que eso, nuestra indiferencia. Es mejor ser rebelde que indiferente, dicho así a las claras, ¿no? Porque ante el amor, lo peor es la indiferencia, porque la indiferencia es el desamor, ¿eh? Por eso tenemos que pedir mucho la gracia, ¿no? De no caer en este pecado de indiferencia, y rogar por nuestros hermanos que aparentemente son indiferentes, ¿no? Que uno dice, pero bueno, si yo conozco a tal y a cual, y él pasa de estas cosas, bueno, tú vete a saber en el interior de esa persona qué es lo que está teniendo lugar y qué es lo que está aconteciendo. Vamos a pedir también que nuestro amor apasionado sea un buen testimonio ante tantas personas indiferentes, ¿no? Que puede haber en nuestra vida. Primero, que nosotros no lo seamos, y que nuestro amor apasionado sea un testimonio importante para sanar de la indiferencia a tantos hermanos. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, desde Cádiz. Adelante. Eduardo, paz y bien, padre. Paz y bien. Yo a veces me agrada por la libertad con que usted habla hoy, y ojalá fuera así siempre. Pero yo siempre he tenido en parte como cierta duda algo cuando he querido expresar al mundo entero ya lo que el Señor ha hecho en mí, está haciendo en mi vida. Entonces yo tenía a veces la duda, porque la misma persona, a veces el pudor humano, parece que frena este avance de cuando uno se siente libre y quererlo expresar, contando la convivencia que yo he tenido, ¿no? Gracias al corazón de Jesús. Y entonces he visto con el paso del tiempo cómo verdaderamente Satanás se vale de muchos medios, se oculta de muchas formas, y para engañarnos e impedir que esta libertad verdadera que Dios nos da la podamos llevar a la práctica. Y entonces se debe de manifestar lo que uno está experimentando con la gracia de Dios, o hay que callar, como dicen a veces algunas personas. Uh-huh. De acuerdo, pero pues la verdad es que evidentemente estamos todos llamados a dar testimonio, sin duda alguna. Es verdad también que el testimonio podrá tener grados y formas, que también a la hora de testimoniar, pues sí, podemos y debemos hacer un juicio de prudencia, de decir, a ver, vamos a ver, pues igual también ante estas personas en las que estoy, pues igual pues tengo que dosificar el testimonio, pues que es igual si les hablo a estas personas en concreto de una determinada vivencia interior, posiblemente pues también sea un poco lo que dice, con perdón de la expresión, que es un poco así lo que dice el Evangelio, que no se puede echar perlas a los cerdos. O sea, que también hay que ver qué capacidad hay en un ambiente determinado de recibir un testimonio. O sea, quizás hay que dosificarlo dependiendo de aquellos ante quienes
reuniones estoy. Eso lo hacemos también los predicadores, ¿no? Que no predicamos igual ante un auditorio que ante otro, que cuando vamos igual se nos invita a una universidad, así pública, a dar una conferencia, lo que sea, pues tú también intentas adaptar tu discurso y tu testimonio pues a un auditorio conforme un poco a su capacidad de entender algunas cosas. Bien, eso es cierto, pero eso no quiere decir que uno deje de testimoniar, ¿eh? Siempre tenemos que ser testigos, aunque luego también pues existe un don del Espíritu Santo, un don de consejo, que también nos ayuda a intentar adaptarnos, intentar llegar al corazón concreto del hombre que está ante nosotros, ¿no? Que también es una especie como de pedagogía en el testimonio, pedagogía en ello. Adelante, damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. Monseñor. Sí, buenos días, le escuchamos, sí. Vamos a ver, yo quisiera saber qué se puede hacer cuando una persona se siente agredida en una congregación que es maravillosa, porque yo lo sé, pero tiene que haber alguien que está confundiendo las cosas y me siento calumniada, me siento muy mal y no sé qué hacer, porque yo amo la justicia y la verdad y el honor de Dios, y yo soy incapaz de hacer nada que no deba. Entonces yo no busco nada en ninguna persona consagrada ni en nadie, y yo estoy sufriendo un malentendido, porque estoy segura de que todo el mundo es muy bueno, pero hay alguien que no sé, que ve las cosas como no son, y no quiere hacer daño a nadie, pero que tampoco me lo hagan a mí. De acuerdo, le respondo por la radio. Yo creo que el oyente, pues hombre, trasluce en su pregunta pues un estado pues de estar igual en un problema concreto, etcétera, ¿no? Y igual, pues bueno, de todas maneras yo creo que ha dicho algo muy importante. Ha dicho algo que estoy seguro de que tampoco existe una maldad en esas incomprensiones, y eso muchas veces ocurre, ¿eh? A veces pues sin maldad alguna se pueden dar ciertas incomprensiones que pueden ser dolorosas, etcétera. Yo le daría 2 o 3 consejos, ¿no? Uno primero, el hecho de que partiendo de este convencimiento último, pues también tenga usted paz interior, porque también en las incomprensiones el Señor nos purifica, nos lima. Sí, pues sí, claro, es que nosotros cuántas veces hablamos de la cruz, y luego, claro, cuando nos viene encima, pues nos escandalizamos de ella, ¿no? O sea, tengamos paz, si estamos unidos a Él, las pequeñas cruces de la vida, pues yo pienso que son medicinales, eso es lo primero. Lo segundo, pues hombre, pues que también tenga usted la apertura del corazón, la apertura del corazón ante quien debe de tenerla, porque a veces cuando existe algún problemilla en la vida comunitaria, pues uno se desahoga igual con este y con el otro, y se puede hacer daño y se puede sembrar cizaña. Tenga usted confianza en la persona a la que Dios le ha puesto con la autoridad en su vida comunitaria, y ábrase a ella, y abra su corazón, y ábralo con paz, y luego pues con el consejo que le den, etcétera, quede usted en paz, que yo creo que también a veces somos tentados por el demonio de hacer de granos de arena montañas. Eso ocurre mucho, que nos podemos agobiar, ¿no?, por cuestiones que de alguna manera, pues en nuestro pequeño mundo las estamos enfatizando tanto, y claro, en nuestro microclima, pues una pequeña cuestión nos puede resultar súper agobiante, ¿no?, cuando uno la ve desde fuera y dice, pero hombre, si no es para tanto, ¿no? O sea, es decir, no permitamos, ¿no?, que el tentador de alguna manera nos quite el gozo y la alegría interior de tantísimas cosas por pequeñas cuestiones, ¿no? Luego vívalo de esta manera, que estoy convencido que el Señor le va a bendecir. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, señor. Buenos días, le escuchamos. Pues mire usted, yo era sobre la indiferencia. Sí. Y eso me ha impactado a mí, porque hay una vecina mía que, sin saber cómo ni por qué, pues me trata indiferente cuando hemos estado muy unidas. No sé si es que yo me he unido mucho a Radio María y me he alejado mucho de ella, o que he hecho una reforma en la casa, no sé. Y creo que soy yo la que lo estoy haciendo malamente, pero yo lo hago muy bien, creo, porque no me habla, le contesto, me dice, le contesto. No, pero a mi hermano no se ha preocupado, me pasan mis cosas, se pasa por la puerta y puede esquivarme y no me habla.
Entonces yo creo, cuando ha dicho usted lo de la indiferencia, pues creo que yo lo estoy haciendo mal. Yo no quiero que el Señor se enfade conmigo, pero yo creo que a ella la que no quiere nada conmigo. Mire, un consejo que yo le daría es que en ese tipo de situaciones hay que intentar no cultivar la hipersensibilidad, ¿no? A veces uno puede tener una tendencia en la que es muy sensible para captar todos los desprecios que se nos pueden hacer. Hay personas muy sensibles que cualquier pequeño desprecio de esos lo capta, pero vamos, enseguida, ¿no? Pues yo creo que es bueno también intentar sanar esa hipersensibilidad, intentar sanarla, ¿no? O sea, es decir, no estar siempre haciendo lecturas, fíjate, ha pasado por aquí, ha pasado por allá. O sea, ese es el primer consejo, el primer consejo. No hacer una lectura así de cualquier cosa que ocurra en clave de, mira, aquí me ha faltado, aquí tal, aquí cual, ¿no? Sino ser un poco, yo diría, o sea, trascender las pequeñeces. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y al mismo tiempo, pues yo creo que la manera también de superar estas cosas es tener una mano tendida, tener una mano tendida, que esa persona sepa que por parte de usted, pues siempre va a estar dispuesta, porque sabe que la saluda de una manera cariñosa, sabe que tiene la mano tendida, sabe que tal, que cual, ¿no? Y sabe perfectamente esa persona que cuando quiera, pues puede tener el camino abierto de acceso a uno, ¿no? Porque usted se lo ha demostrado que cuando se ha cruzado con ella, o sea, tal o cual, le ha saludado cariñosamente. Entonces, bueno, ella sabe que cuando venga hacia nosotros tiene el camino abierto. Bueno, pues ya está, yo ya no le daría más vueltas. Intentar no ser hipersensible y tener esa mano tendida. Y a partir de ahí, no liarse la cabeza más de lo necesario. Y rezar por esa persona, por supuesto, ¿no? Rezar por esa persona, que eso también siempre es el fundamento de sanar nuestras relaciones personales. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Escuchamos. Sí, Padre Munilla, paz y bien. Paz. Sí, Sergio de León, muy rápidamente. Podríamos concretar, es que queda muy poco tiempo para que pasen al siguiente programa, diciendo, no sé, esperar la ocasión de cara a todas estas personas con las que, bueno, pues que no reconocen al Señor, ¿no? La Bella Señora, etcétera, etcétera, ¿no? Esperar la ocasión y desechar minucias por... No sé si me explico. Lo he sintetizado mucho porque, bueno, queda muy poco tiempo y, bueno, para que no se apure, ¿no?, con la finalización del programa. Bien, de acuerdo, le digo una palabra. La verdad es que es cierto que igual el oyente tendría más deseo de expresar y ante la brevedad no lo ha hecho, ¿no? Es verdad que hay que esperar, que las personas tienen un momento, es un momento de gracia, y esa hora de Dios llega cuando llega, el día de su conversión, el día de su apertura interior. Hay que estar esperando esa hora de Dios. Pero también es verdad que nosotros, para que cuando esa hora de Dios llegue, pues podamos ser instrumentos suyos, mientras tanto hay que estar cerca, ¿no? Entonces yo creo que también hay que estar cerca de las personas, cerca de ellas, atentas a ese momento de gracia, ¿no? A ese momento de gracia. Pues es una cercanía que no tendrá que ser agobiante, porque si es agobiante, pues esa persona nos va a rechazar y tendrá que ser sencilla, discreta, pero al mismo tiempo constante y perseverante, ¿no? Para que, llegado el momento, el Señor, cuando a esa persona le toca su corazón, pues también pueda servirse, ¿no?, de cualquiera de nosotros, como instrumento también de que nuestros hermanos conozcan la bondad de Dios, ¿no? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.